Yo llegó un momento que yo estaba estudiando y tal y no podía más y digo, voy a ir en España. Salí de mi país, Senegal, para dirección a España. Tengo que pasar por Mauritania y Marruecos para entrar en España. Tenemos que pillar la Sahara para entrar en Marruecos y de ahí coger una patera para venir en España. Pero una vez que estamos en el desierto y de ahí no hemos podido. Nos pillaron la policía, éramos un grupo de 17 personas y nos llevaron directamente en un cárcel pequeñito donde teníamos que apañarlos los 14 personas. Vale. Y de ahí nos volvieron atrás con pistolas y todo, y yo digo, voy a irme otra vez en Senegal, respirarme bien y coger otra forma o hacer otra cosa. Y de ahí no aguanto más de los 1 año y digo, voy a volver otra vez. Llegando otra vez en Mauritania, pero esta vez de Mauritania mismo, en una patera, dirección Las Palmas, y de Las Palmas ya estás en España. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos, la gente pagando y tal, cogemos la patera, 5 días en el mar y de ahí a Las Palmas. Una vez que estamos en Las Palmas, tenemos que estar en el centro de entrenamientos unos 40 días, pero yo he tardado 25. Y a los 25 días, de ahí, pues, os dejan a cada uno que vaya donde quiere ir o a su gente conocida. Pero el camino era súper difícil y duro. He conocido gente, amigos míos, que se quedaron en el océano.